El valor del trabajo en la vida del creyente. En la Biblia, el trabajo es un propósito divino y una forma de adoración. No es un castigo, sino un regalo para servir a los demás. Enseña que trabajar con esfuerzo trae provisión, desarrolla nuestro carácter y permite reflejar el amor de Dios en el mundo. El trabajo tiene un origen divino. La Biblia enseña que Dios mismo es el primer trabajador. En Génesis, Él creó el universo en 6 días y descansó el séptimo. A imagen y semejanza, Dios creó al ser humano para que fuera su ayudante. El trabajo existía antes de que el pecado entrara al mundo. El propósito inicial, Dios puso a Adán en el huerto para que lo cultivara y lo guardara. El trabajo fue diseñado para dar propósito y fruto. El cambio después del pecado. El esfuerzo. Génesis dice que el trabajo se volvió pesado y que el pan se ganaría con el sudor de tu rostro. El valor del esfuerzo. Aunque el trabajo puede ser difícil, Dios sigue usándolo para el bien y el crecimiento del creyente. El valor del trabajo en la vida del creyente. La Biblia destaca los siguientes puntos clave sobre el trabajo. Es un acto de adoración. En hebreo, la palabra abodá significa tanto trabajar como adorar. Cuando un creyente hace su trabajo con excelencia, sirve a Dios y honra su fe. Es una forma de amar al prójimo. El trabajo permite cubrir las necesidades de la familia. Además, a través de él producimos bienes y servicios que ayudan a la comunidad y a los necesitados. Es una herramienta contra la pereza. La Biblia enseña la responsabilidad personal. Un pasaje claro en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es un medio para el trabajo es el mejor espacio para mostrar una actitud honesta, justa y pacífica ante quienes no conocen a Dios. El equilibrio correcto. Aunque el trabajo es una bendición, la Biblia también enseña que se debe mantener un equilibrio. El descanso. Dios estableció el sábado como un día de descanso para recuperar fuerzas y dedicar tiempo a la familia y lo espiritual. Prioridades. No se debe vivir solo para acumular riquezas. La paz y el contentamiento son más importantes que el afán material. Pensamiento central. Mientras tengamos fuerzas, debemos usarlas en el trabajo para el cual Dios nos ha capacitado, y de esta manera cumplir el deber de sustentarnos a nosotros y a nuestras familias. Según la Biblia, el trabajo no es un castigo, sino un propósito sagrado. En Génesis capítulo 2 versículo 8 al 20, Dios creó al ser humano y le asignó trabajar y cuidar el huerto del Edén. El trabajo nos permite servir a Dios, cuidar la creación y proveer para nuestras necesidades. Génesis capítulo 2 versículo 8 al 20. 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. 11. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. 12. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. 13. El nombre del segundo río es Guión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí te detallo las verdades principales de este pasaje. 1. El trabajo fue creado antes del pecado. Mucha gente piensa que el trabajo es una maldición. Esto es un error. En Génesis capítulo 2 versículo 15, Dios pone a Adán en el huerto para que lo labre y lo guarde. Esto ocurrió antes de que el ser humano desobedeciera a Dios. El trabajo original es un regalo para disfrutar. 2. El trabajo es un acto de servicio y mayordomía. Dios es el primer trabajador. Al poner al ser humano a cuidar la naturaleza, Dios nos dio el rol de administradores, cuidadores, de su creación. Todo lo que hacemos para mejorar el mundo y ayudar a otros es una forma de servir a Dios. 3. El trabajo trae propósito y dignidad.
Dios llevó los animales a Adán para que les pusiera nombre, Génesis capítulo 2 versículo 19 al 20. Esto muestra que el trabajo involucra nuestra creatividad y nuestra inteligencia. Trabajar nos ayuda a desarrollar nuestros talentos y a encontrar sentido a nuestra vida diaria. 4. El equilibrio es fundamental. Aunque el trabajo es bueno, Dios instituyó el descanso, el reposo. El trabajo debe ser parte de nuestra vida, pero no debe convertirse en lo más importante. Descansar nos ayuda a recordar que nuestra fuerza viene de Dios. Ejemplos bíblicos de personas que trabajaron para Dios. Moisés lideró al pueblo de Israel y lo liberó de la esclavitud en Egipto. Trabajó como guía y legislador. María, hermana de Moisés, cantó y celebró el poder de Dios. Usó su voz y su liderazgo para animar a las mujeres de Israel. David comenzó como un simple pastor de ovejas. Después trabajó como rey, componiendo canciones de alabanza, salmos, y unificando a su nación. Nehemías trabajaba como copero del rey, pero dejó su comodidad. Lideró a su pueblo para reconstruir las murallas destruidas de Jerusalén. Priscila y Aquila eran un matrimonio que fabricaba tiendas de campaña. Usaron su casa para fundar una iglesia y enseñaron el mensaje de Dios a otros. Tabita, o Dorcas, trabajaba haciendo ropa y regalándosela a las personas viudas y necesitadas de su comunidad. Pablo era un hombre muy educado que trabajaba haciendo tiendas de campaña. Dedicó su vida a viajar, predicar y escribir gran parte del Nuevo Testamento. La Biblia enseña que el trabajo es un mandato sagrado y una responsabilidad moral. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo del 6 al 13, establece que los creyentes deben ser miembros productivos de la sociedad, ganarse el propio pan y evitar la ociosidad, ya que el trabajo refleja el carácter de Dios. El deber de trabajar. 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. El contexto histórico. En la iglesia de Tesalónica, algunas personas habían dejado de trabajar. Pensaban que Jesús regresaría muy pronto. Por ello, vivían sin hacer nada y dependían de la ayuda de otros hermanos en la fe. Pablo llama a esto una conducta desordenada, y corrige esta actitud con 3 lecciones principales. 1. El trabajo es un deber y una necesidad. El mandato directo. Pablo ordena apartarse de quienes no quieren trabajar. El principio de causa y efecto. En el versículo 10, Pablo da una regla clara: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El alimento es la recompensa natural del esfuerzo físico y mental. La dignidad del esfuerzo. En los versículos 11 y 12, Pablo critica a los que son ociosos y no trabajan en nada, sino que se entrometen en lo ajeno. El trabajo evita el chisme y el desorden social. 2. El ejemplo personal. El propio Pablo, siendo apóstol, trabajó arduamente con sus manos haciendo tiendas de campaña. Él no quería ser una carga económica para la iglesia local. Él quería darles un buen ejemplo de esfuerzo, autosuficiencia y responsabilidad. 3. Una actitud de perseverancia. En el versículo 13, Pablo concluye con un consejo práctico: y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. El bien como trabajo honesto, proveer para la familia y ayudar a otros se considera hacer el bien. Evitar el agotamiento. A veces el trabajo es difícil o no vemos resultados rápidos. Sin embargo, la constancia en el trabajo honra a Dios. ¿Qué significa esto hoy? Dios valora profundamente el trabajo. El trabajo no es solo para pagar cuentas, sino para mostrar nuestra integridad y honestidad. Servir a los demás con nuestros talentos. Dar testimonio ante el mundo. El trabajo es un mandato divino para el creyente. Sirve para glorificar a Dios y bendecir a otros. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que el trabajo es una parte buena y necesaria de la vida. Aquí tienes lo que Génesis capítulo 2 versículo 8 al 20 y 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 al 13 tienen en común. 1. El trabajo es un propósito divino. Génesis capítulo 2,
Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para labrarlo y guardarlo, Génesis capítulo 2 versículo 15. El trabajo existió antes del pecado. Fue diseñado para darle un propósito al ser humano. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, el apóstol Pablo recuerda que el trabajo es parte del orden de Dios. Llama al trabajo una forma de seguir el ejemplo que Cristo y los apóstoles dejaron. 2. El trabajo es necesario para el sustento. Génesis capítulo 2. El huerto proveía alimento, pero requería que el hombre trabajara la tierra para disfrutar de sus frutos. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo da una regla clara: el que no quiera trabajar, que tampoco coma, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. El trabajo es el medio principal para cubrir nuestras necesidades físicas. 3. El trabajo evita el desorden y el pecado. Génesis capítulo 2. Al darles trabajo, Dios mantuvo a los primeros humanos ocupados en una labor productiva y creativa. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo advierte contra los ociosos, vago. Las personas que no trabajan suelen volverse entrometidas o chismosas. El trabajo mantiene a la persona enfocada en hacer el bien. 4. El trabajo permite ayudar a otros. Génesis capítulo 2, el trabajo ayudaba a cuidar la creación de Dios. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, el creyente debe trabajar para comer su propio pan y tener recursos para compartir con el que tiene necesidad, Efesios capítulo 4 versículo 28. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Espero que les haya servido mis apuntes. Que Dios los bendiga hasta la próxima. Amén.